Hola, bienvenidos. Es un gusto tenerlos de vuelta con nosotros y por supuesto también es un gusto tener acá al padre Tomás. Padre, ¿cómo ha estado? Bien, ahí vamos día a día, viviendo cada día como si fuera el primero, como si fuera el único, como si fuera el último, porque recuerda que no hay nada más viejo que el día de ayer y nada más incierto que el día de mañana. Carpe diem, como Carpe decían los diem, como romanos. decían los romanos, efectivamente, ahí vamos luchando. Qué bien. Pues nada, muchas gracias. Es un gusto, por supuesto, estar aquí juntos, estar conversando, como por tanto tiempo habíamos pensado que íbamos a hacer y finalmente lo estamos haciendo. Digo, siempre hemos estado conversando. Siempre ha habido una conversación, siempre ha habido un compartir, siempre ha habido un intercambiar. Todavía no nos hemos peleado, lo cual es raro, pero bueno, porque un cubano y un español siempre ya nos encargaremos de eso. Y se lo haremos saber a nuestra audiencia. Por supuesto que sí. Y entonces, hoy, en lugar de hablar de peleas, que no vamos a hablar de eso, vamos a conversar sobre un tema totalmente diferente. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero queríamos comenzar hablando, habíamos dicho, del Año de la Misericordia, porque todos estamos hablando del Año de la Misericordia y todos los católicos alrededor del mundo están celebrando este año. Y escuchamos hablar del Año de la Misericordia, del Año del Jubileo, del año jubilar de la misericordia, del año santo de la misericordia. Todos estos términos quieren decir lo mismo, porque a veces nos confundimos. Efectivamente, todos quieren decir lo mismo y en el fondo pues es el mismo, como diríamos vulgarmente, el mismo perro con distinto collar. La institución jubilar es una institución que viene del Antiguo Testamento. Cada 50 años había que dejar las tierras que se cultivaban un año sin cultivarlas. Los esclavos eran libres, las deudas se pagaban. O sea, ¿se pagaban las deudas o se perdonaban? Se perdonaban las deudas. Padre, que falta me haría a mí un año así. Un año de eso, ni a mí, ni a cualquiera. Era prácticamente borrón y cuenta nueva, cada 50 años. Piensa que 40 era toda una generación, claro, más 10 más era el año de la alegría. Pero le recuerda que la palabra júbilo viene del verbo jubilare en latín, alegrarse. Nos alegramos porque... el jubilarse, de retirarse, también viene del mismo... También prácticamente viene... Será de la alegría de no tener que ir a trabajar. Bueno, jubilarse, dependiendo de lo que hayas estado trabajando y cotizando cuando eras joven, así podrás después bregar con la situación. Pero bueno, era un año de alegría, era un año de alegría y un año que se instituye muy tarde en la Iglesia. Es después del año 1000 en que empiezan a celebrarse los primeros jubileos, teóricamente cada 50 años, pero en la práctica ha habido jubileos cada 25 años, ha habido, yo con que ya recuerde, el jubileo de la Redención en 1980, con motivo de los 1950 años de la Redención, el jubileo de la Redención, el jubileo de la Misericordia, el jubileo del año 2000, en 1950, yo era un niño todavía y no tengo mucho uso de razón para esa época, pero sí me acuerdo que en la parroquia donde yo hice mi primera comunión había un sello recordando el año jubilar, el año mariano de 1950, cuando el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de María. Claro, quiero aclarar que yo en el año 1950 no estaba nacido, padre. Yo casi recién nacido. Pero sí recuerdo de pequeño el año santo de 1975 con Pablo VI, claro, y hacía 25 años del anterior. Sí. Pero parece que ahora se han vuelto más comunes, o sea que los papas que pueden hacer lo que quieran en este sentido. En este sentido tiene que haber un motivo importante. Y Juan Pablo fue el año de la Redención y Francisco pues ha considerado, dado que este año en el ciclo de lecturas del Evangelio en las misas se utiliza el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Lucas es el evangelista de la misericordia, Francisco, parte de su pontificado nos está invitando a llamarnos a una reconciliación con nosotros, a una reconciliación con Dios, a una reconciliación con los demás. No, y el tema de la misericordia ha sido una constante, evidentemente, claro. En la predicación de él. Y es una realidad que muchas veces en la Iglesia la hemos olvidado. Vemos a Dios como te diría, como un juez que está pendiente de donde metemos las patas para meternos de cabeza en el infierno. Vemos a Dios como un welfare. A ver, le llevo a Dios, o como un supermercado, le llevo a Dios una ración de oraciones, de sacrificios, de confesiones y demás, para que Dios me conceda tales gracias. Sin embargo, el Evangelio, el rostro que nos presenta de Dios es que es un Padre.
Exacto. que es un misericordia, y misericordia es corazón que se compadece. Francisco, de hecho, en un libro, entrevista que se ha publicado, llega a decir, el nombre de Dios es misericordia. Exacto. Y no solo eso, decía también, la misericordia no es simplemente un atributo de Dios, es el atributo de Dios, o sea, es como la esencia misma de Dios. La esencia de Dios. Para él, evidentemente, el concepto de misericordia es central a su vida espiritual y a su pontificado, Y sin duda. en la historia, en el futuro, cuando se escriba la historia del pontificado de Francisco, una de las constantes que van a aparecer va a ser precisamente la llamada a la misericordia. Por eso, en ese sentido de misericordia, en ese contexto, entra la convocación del sínodo sobre la familia. Hay que reconciliarse en la familia. Exactamente. Y, claro, y una serie de obras en las cuales él invita el rostro de Dios, verlo desde esa dimensión misericordiosa. exactamente. Y en el año de la misericordia también hemos escuchado hablar mucho, Padre, sobre la puerta santa. Y en todas las diócesis hay puertas santas. Y uno va de peregrinación a la puerta santa. ¿Cuál es el significado El que hay detrás significado de eso? viene del tiempo del mundo judío, del mundo del templo de Jerusalén. El peregrino que llegaba a expiar sus culpas en el templo entraba por la puerta de la misericordia. Yeah. Recuerda que incluso hoy en día en Jerusalén, en la antigua muralla de Jerusalén, hay 7 puertas. Y dependiendo, una de ellas todavía no está abierta, se abrirá el día que venga el Mesías, y es la puerta de la misericordia, Okay. que se ve directamente desde el Monte de los Olivos. Y ese es el trasfondo bíblico del concepto de puerta El concepto santa. de puerta se va a utilizar después en las catedrales, en los santuarios, en los lugares de peregrinación. Entrar a ganar la indulgencia era entrar a través de la puerta de Dios, de la puerta que entraba al templo, la puerta de la misericordia. Padre, ¿y qué es la indulgencia? Porque ese es otro tema que tendremos que tratar en el próximo segmento, Vamos a dejarlo para otro tema, para otro programa, y explicarlo con detalle, porque es muy importante, muy interesante, y 2 o 3 minutos pues sería una falta de respeto a nuestra audiencia. Exactamente. Y siempre la audiencia puede llamar a su programa, escribirle a su programa para que usted hable en la radio sobre el tema. Cuando volvamos, vamos a hablar de la misericordia, pero en un aspecto mucho más práctico, sobre las obras de la misericordia. Así que no se lo pierdan, quédense con nosotros. Hola, bienvenidos de vuelta, qué gusto tenerlos acá. Padre, estuvimos hablando en el primer segmento del año de la misericordia, y estábamos hablando de la puerta santa y esas cosas, pero vamos ahora a movernos un poco más al sentido a la parte práctica. A la parte práctica. A Dios rogando y con el mazo dando. Y con el mazo dando. Vamos a hablar de las obras de misericordia. También hemos escuchado hablar de las obras de misericordia, y eso es realmente lo que nos toca. ¿Qué cosas son las obras de misericordia? Mira, le llamamos obras de misericordia simplemente a la presentación en forma popular del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, parábola del juicio final. En el juicio final nos van a preguntar, nos van a aceptar o rechazar porque hemos dado de comer, dado de beber, acogido al huérfano. Estuve preso y me fuiste a visitar. Y las obras de misericordia es eso. Obra de misericordia es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo, visitar al preso, etc. O sea, es la parte práctica que la Iglesia al pueblo fiel que no sabía leer. Pensemos una cosa importante, que prácticamente hasta el siglo XIX-XX mucha gente no sabía leer y escribir. Eran totalmente analfabetos y totalmente iliteratos, pero tenían memoria. Claro. Y hasta que se inventa la imprenta en el siglo XV, nadie tenía una Biblia a su disposición, nada más que a lo mejor una en la catedral, y había que irle presentando el Evangelio en píldoras, por así decirlo. Exactamente, muchas veces se dice que los vitrales de las catedrales góticas europeas son una catequesis. Es una catequesis, porque había que enseñarle al pueblo analfabeto la Biblia en imágenes, no podía ser en un libro, porque en primer lugar, como usted dice, nadie tenía libros, en segundo lugar, nadie lo sabía leer. Efectivamente, entonces, en ese afán catequético de la Iglesia, extrae del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo las obras de misericordia y nos la pone en un decálogo, una especie de decálogo de qué es lo que se va a hacer. A nosotros, ¿qué nos interesa ahora? Porque eso puede ser la mirada de la historia. ¿Cómo nos preocupamos del que tiene hambre? Parece mentira, pero en una sociedad como por ejemplo en el área de Nueva York, donde vivimos, en donde transmitimos y de donde grabamos, hay gente que se muere de hambre.
Es interesante ver ir a ciertos sitios, a ciertos restaurantes, cuando tiran la basura, cómo hay gente, colas de personas O comiendo. sea, alimentar al hambriento no es algo teórico. No es algo teórico, es algo práctico. En una parroquia en la que yo estuve en Manhattan, se repartía un promedio de 2 toneladas de comida cada 15 días. El apostolado, el visitar al enfermo. ¿Cuántas veces, recuerdo el caso, hay un hospital en Roosevelt Island, en que el capellán que había me contaba que había enfermos que llevaban 15 y 16 años sin que nadie los visitara. No, exactamente, eso es una crisis en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, y lo sabemos, estamos ocupadísimos, entonces, los enfermos quedan relegados. Entonces tenemos tiempo para rezar el Santo Rosario, lo cual me parece magnífico y maravilloso. Yo lo aprendí con mis padres a rezar el Rosario de niño, pero no nos preocupamos del vecino que vive en el apartamento de al lado, que está enfermo y que nadie lo va a visitar. Exactamente, padre, pero evidentemente eso siempre estamos llamados a hacerlo. Me imagino que en el año de la misericordia hay como un énfasis especial. Hay énfasis precisamente porque lo hemos olvidado. Nos hemos olvidado de que hay gente a nuestro alrededor que tiene hambre, hay gente a nuestro alrededor que tiene sed, hay gente a nuestro alrededor que está enferma, hay gente a nuestro alrededor que está preso y no nos preocupamos de él. Y claro, con el cuento y la historia, ese es un pillo, a saber qué es lo que no ha hecho, a saber a quién ha robado, a saber a quién ha violado, quién le manda a meterse en drogas. Claro. Pero nos olvidamos de una cosa muy importante, que debajo de cada preso hay 2 cosas, hay una persona y hay una familia. Y juzgamos al preso, pero a la vez juzgamos a toda la familia. Exactamente, y cuando en el capítulo 25 de San Mateo se dice, estuve preso y me fuiste a visitar, en el juicio final nos van a preguntar, no decía, estuviste preso, pero tú eras muy buena persona. Simplemente dice, estuve preso y me fuiste a visitar, no importa quién era. Es si me apuras, el segmento más ateo, por así decir, del Evangelio, es lo que nos va a preguntar Dios el día que nos presentemos ante Él. Claro. Que está bien y es muy importante y es maravilloso y es necesario alabar a Dios con nuestras acciones, con nuestra oración, en el culto, la celebración de la Santa Misa, eso es muy importante, pero tan importante o más es que nos preocupemos de nuestro hermano. Y por eso Francisco nos lo ha querido recordar en este año de la mano de San Lucas. Después te cuento por qué San Lucas. Exactamente, pero y hablando de Francisco, precisamente, ahí voy, al tema de la misericordia y Francisco. Este año la misericordia ha coincidido con una crisis migratoria gravísima en Europa. Y Francisco ha hecho varios gestos muy importantes sobre cómo una de las expresiones fundamentales de misericordia tenía que ser la acogida al forastero, la acogida a ese que se iba. Estas afirmaciones de Francisco igualmente han causado lío. Ha habido muchas reacciones distintas a ello. Pero quiero decir, la misericordia ha tenido un rostro muy particular en Europa este año. Ha sido el rostro del emigrante. Pero hay que hacer una aclaración. El gesto de Francisco ha sido no solamente con el emigrante, cosa que la Iglesia y que los papas ya hicieron anteriormente. No, si queremos, con luz y taquígrafos, como se va hoy en día en las comunicaciones, pero por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una crisis de refugiados terrible. Tremenda, ¿Quién claro. fue la que lo organizó? La Iglesia. Y se conocen fotografías del Papa Pío XII y detrás de él un simple ayudante que era Montini, que después fue Pablo VI, Pablo VI, claro, atendiendo a esos refugiados. La Iglesia ahora mismo es la voz que clama en el desierto. No solamente la atención al emigrante, sino también al refugiado, porque en Europa están teniendo un doble problema. El problema de la migración, que necesitan mano de obra, porque la población europea se ha vuelto vieja, es más el número de defunciones que de nacimientos, y para mantener el estado de bienestar se necesita mano de obra barata. Y entonces se está trayendo emigrantes. Exactamente. Y también, padre... Y luego el otro problema más serio y más terrible, el problema de los refugiados. Los que tienen que huir de su tierra por la violencia causada por la guerra. Y hay un problema paralelo, es el hecho de que muchas personas, o sea, en Europa necesitan mano de obra barata, y eso sigue siendo cierto, pero además de eso, hay muchas personas que quieren mejorar su vida y quieren ir a Europa a mejorar su vida, sobre todo el norte de África, el Medio Oriente. Y hace 2 o 3 meses, en un testimonio que escuché de una misionera en Siria, decía cómo a veces Europa
no sabía cómo diferenciar entre el refugiado de la guerra en Siria, por ejemplo, y simplemente otras personas que querían ir a Europa a vivir para mejorar su vida, cosa que es una razón legítima, pero que no tiene la misma urgencia que la del refugiado, cuya vida y su familia está en peligro por estar en una zona de guerra. Y ella decía que a veces Europa practicaba más el buenismo que la verdadera caridad cuando acogía a todos esos refugiados, mientras que los países vecinos musulmanes, decía ella, no acogían a los refugiados. ¿Cómo? En eso estoy en desacuerdo en algunos aspectos. La inmigración en Europa es una necesidad que se han creado los europeos al querer vivir de una sociedad de bienestar y no tener familia y no tener hijos. En segundo lugar, el refugiado está huyendo, pero en el caso concreto, ¿a dónde van a estar más seguros? En Europa. ¿Por qué los países árabes no los reciben? Lo cual no es cierto del todo, porque me consta, porque lo he visto, he ido más de 40 veces a Jordania. En Jordania hay 1,5 millones de refugiados. Y se les recibe, fundamentalmente palestinos. No solamente palestinos. Refugiados sirios. Oh, refugiados recientes de la guerra de Siria. Sirios. Refugiados en los dos lugares donde los sirios se han podido refugiar, los que no tenían medios económicos, porque esa es otra historia. Los que tenían medios económicos han podido pagar a las mafias 10, Exacto. 15, 20, 30 mil dólares para llegar a Europa. Pero el ciudadano común y corriente simplemente ha cruzado la frontera. Y ha cruzado la frontera y porque sabía que el jordano lo iba a recibir y lo ha recibido. El libanés, en Jordania hay creo que son 1,5 millones, 2 millones de refugiados sirios. En el Líbano hay casi otro 1,5 millones de refugiados sirios. Y allí no preguntan. Tú vienes, te abrimos la puerta y te repartimos lo poco que tenemos. Exactamente, incluso en el caso del Líbano es particularmente problemático porque los sirios estuvieron invadiendo el país anteriormente, de modo que es una minoría realmente problemática en Líbano. Y de estas cosas vamos a conversar, pero ahora mismo, padre, nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, digamos. Y cuando regresamos vamos a hablar de eso y vamos a hablar del tema migratorio en Estados Unidos, que es bastante problemático también. Okay. No se lo pierdan. Bienvenidos de vuelta y gracias por estar con nosotros. Y cuando terminábamos el segmento, padre, lo tuve que cortar para ir a comerciales, ¿no? Pero usted estaba diciendo algo que quisiera que usted concluyera. Los comerciales, que son los que pagan el programa. Exacto. Pues no, hay un problema muy serio de conocimiento. Cuando desde este lado del mar hablamos de los musulmanes, los metemos a todos en el mismo paquete. Es como pasa en Europa cuando hablan de los latinoamericanos o de los americanos, nos meten en el mismo paquete y estamos completamente erróneos. El problema en Siria es un problema religioso, es un problema cultural, es un problema político, es un problema social. Entonces, la mayoría de la población musulmana en Jordania es sunita, como ocurre con un grupo, un 10% de cristianos. En el Líbano ocurre lo mismo, son sunitas con un número bastante alto de cristianos. En Siria son sunitas, pero con un grupo alawita. Claro, los alawitas son la mayoría. Pero más o menos hay un diálogo. Pero ¿qué pasa con Arabia Saudita? El reino de Arabia. Son wahabitas, por eso no quieren saber de los sirios. En Irán, aunque son íntimos amigos, la política hace compañeros de cama a cualquiera. Aunque claro, son, sí, pero que no tomamos en cuenta esas diferencias que hay en el mundo musulmán y que a veces son muy graves. Muy graves. O sea, el problema es que en el continente americano tenemos dimensión de espacio. Por ejemplo, la hora de Nueva York no es la hora de California, son 3 horas. Claro. Pero no tenemos dimensión de tiempo y de religión. Yo recuerdo a veces volviendo a Israel desde Egipto, desde el monte Santa Catalina, el monasterio de Santa Catalina, te encontrabas en un punto en Egipto. A mano izquierda tenías a Israel, de frente a Jordania y a la derecha Siria. Exactamente. O sea, una visión, las fronteras son totalmente artificiales, pero ellos tienen dimensión de tiempo. Recuerdo en una ocasión, caminando por Jerusalén, veo un edificio interesante y le pregunto al periodista amigo mío, digo, ¿y esto? Esto no tiene importancia, es del siglo IX. Digo, espérate,
1100 años no tiene importancia. Era relativamente es nuevo. dimensión de tiempo. Como en París, que el puente más viejo de la ciudad se llama Puente Nuevo y tiene 800 años. Entonces, por eso. Pero entonces, volviendo a nuestra realidad, nos cuesta entender la realidad de si es refugiado, si es palestino, si es wahabita, si es migrante, de todo eso. Pero en el fondo hay dos problemas muy serios. Uno de ellos es la paz, es urgente y no se está haciendo esfuerzo alguno por la paz. Hay una serie de intereses económicos, porque claro, para que haya guerra tiene que haber armas, para que haya armas tiene que haber alguien que las venda, para que haya guerra tiene que haber alguien que se está enriqueciendo. Exacto. Entonces es un problema de paz, es un problema de desconocimiento de la realidad social y de la realidad religiosa. Y el problema es que ese mismo problema lo estamos trasladando, lo estamos viviendo en nuestra sociedad. Exactamente. Lo estamos viviendo en Estados Unidos. Y de eso quería hablar, porque el año de la misericordia es universal y porque el problema migratorio es universal. Y de hecho, hace 2 meses, el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Nicolás Di Marcio, escribió una columna excelente, por cierto, en el que decía algo muy interesante sobre la migración. Decía esto, y lo cito directamente: excluir a los indocumentados. Estaba hablando del tema de los indocumentados en Estados Unidos y sobre si debían ser ciudadanos o no. Y decía Monseñor Di Marcio, excluir a los indocumentados de la posibilidad de hacerse ciudadanos sería regresar a una sociedad de 2 niveles. Tenemos suficiente experiencia con la exclusión de los antiguos esclavos y sus descendientes para saber que ningún grupo que forme parte de nuestra sociedad debe ser excluido de los derechos de plena ciudadanía. Eso es fuerte, evidentemente. Eso es fuerte, pero está poniendo, como siempre, la voz de la Iglesia no es políticamente correcta, vamos a llamarle de esa manera, porque la voz de la Iglesia es la voz del Evangelio, la voz de la defensa del pobre. Y si ha habido una cosa en la cual la Iglesia se ha distinguido a lo largo de la historia, ha sido en la acogida al emigrante. De una forma u otra, tú que eres cubano sabes cómo la Iglesia se ha comportado con mucha de la migración cubana en este país. Evidentemente, claro. Y en otros países, y así podríamos ir viendo cada uno. Pero muchas veces volvemos a lo que decía el Papa Benedicto, el que citábamos en un programa anterior. El tiempo de la Iglesia no es el tiempo de los medios de comunicación. El medio de comunicación busca la inmediatez, lo que interesa de la noticia, lo que es escandaloso de la noticia, lo que es manipulable de la noticia. Pero claro, la noticia es mucho más completa. Y Francisco, precisamente, en este año de la misericordia, en este año en el cual leemos y meditamos en la Iglesia Católica el Evangelio de San Lucas todos los domingos, si hay algo que se distingue ese Evangelio es precisamente por esa llamada a la misericordia. Y la misericordia que se practica tiene el rostro del refugiado, el rostro del emigrante, el rostro del nativo americano que lo estamos pisoteando muchas veces, el rostro del afroamericano, el rostro del que sufre. O sea, el rostro de todos los pobres, el rostro de todos los excluidos. Todos excluidos. El rostro de esos que están en el segundo nivel, al que de alguna manera hacía referencia Monseñor Di Marcio. Efectivamente. Y sobre todo, todavía aquí en Estados Unidos se entiende un poco mejor porque es un país hecho por emigrantes. Pero exactamente, en ese caso Estados Unidos es diametralmente distinto a Europa. Sí. Es decir, en este país, excepto los indígenas norteamericanos, todo el mundo fue emigrante. Todo el mundo fue emigrante. Nos sirve aquí en este país lo de Rubén Darío. Los únicos que mueren en el mismo sitio que nacen son los árboles. Exacto. Todos los demás estamos corriendo de un lado para otro. Pero en Europa el problema ha perdido esa dimensión de acogida al pobre, acogida al necesitado. Y por cierto, cuando el Papa estuvo de visita en Estados Unidos, uno de sus temas recurrentes fue los derechos de los inmigrantes, precisamente, y los derechos de los indocumentados. Una cosa muy interesante que él dijo, creo que fue en Washington, cuando él le dijo hablando a los inmigrantes, ustedes tienen la ciudadanía celestial. Como diciendo, el hecho de que tú seas hijo de Dios es más importante, que ya te hace digno. Sí, pero aparte de entrar en esa dimensión espiritual, hay que entender una cosa también muy importante, que Francisco puede hablar con conocimiento de causa de la inmigración, porque él es hijo de inmigrantes. Exacto. O sea, no es lo mismo como un Benedicto, un Juan Pablo II, un Pablo VI,
que son dignos de la mayor respeto y demás, pero no van a entender porque nunca han sido... No tuvieron la experiencia. Y los padres de Francisco no solo los abuelos eran emigrantes, fueron emigrantes como tantos italianos a Argentina. Hay un chiste que dice que todos los futbolistas italianos tienen apellido argentino. Porque por supuesto al contrario. Otro chiste que también dice, los mexicanos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas, los argentinos descienden de los barcos. Exactamente. Pero bueno, padre, estamos acercándonos al final del programa. Y como siempre, es a usted a quien le toca hacer el resumen del acto, a dar la conclusión, a decirnos de lo que hemos hablado, que debemos llevarnos a casa. Llevarnos a casa, primero, que el nombre de Dios es misericordia. Eso no podemos olvidarlo nunca. Y este año nos lo quiere recordar. Y segundo, cuando hablamos del emigrante, pensemos que los que nos han transmitido la fe fueron emigrantes. Abraham era un emigrante que salió de Ur de Caldea, o sea, de Irak. Moisés era un emigrante, un refugiado que tuvo que salir corriendo de Egipto y vuelve porque no le queda más remedio que volver. San Pablo es hijo de migrantes. O sea, en la esencia, en lo más profundo de nuestra fe cristiana, está precisamente el sentido de la migración. Y al fin y al cabo somos pueblo de Dios que caminamos hacia el encuentro definitivo con Dios en este mundo. Y por tanto tenemos que tener ese sentido de acogida. No olvidar lo que el Señor le dice en el libro del Génesis a Caín: ¿dónde está tu hermano? O sea, no podemos olvidar que nuestro hermano está preso, está enfermo, tiene hambre, es emigrante. Entonces, buscarlo desde esa dimensión. Que la misericordia es para recordarnos que la palabra misericordia en sí lo que significa es corazón que se compadece, que tenemos que compadecernos de todos nuestros hermanos necesitados. Si no, nuestra fe cristiana pues es un club como otro cualquiera, pero no lo que nos enseñó el Evangelio, no es lo que hemos recibido como dice el propio San Pablo en una de sus cartas, he recibido una tradición que a mi vez les transmito, que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, se entregó por nosotros. Y por eso, en ese sentido, abramos nuestro corazón, abramos nuestra vida, miremos al hermano que pasa como eso, como con el rostro de migrante, con el rostro de refugiado, como Dios que pasa en medio de nosotros. Entonces, Padre, otra vez, como siempre, es una alegría compartir este rato, conversar, como lo hemos hecho tantas veces y que ahora lo hacemos simplemente delante de una cámara. Espero que también para los televidentes haya sido también un rato agradable, un rato de aprender algo útil. Este programa, como el programa de radio del Padre, al que por supuesto siempre pueden escribir y hacer sus preguntas, o como el periódico Nuestra Voz, que yo dirijo desde hace un año, son simplemente instrumentos de evangelización, son simplemente medios que ponen nuestras diócesis para que podamos llevar la buena noticia de Jesucristo a la mayor cantidad de gente posible. Y de eso se trata, y por eso agradecemos a la audiencia que dediquen este rato a escuchar sobre estos temas. Espero que haya sido tanto placer para ustedes como ha sido para el Padre y para mí estar conversando aquí, y los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.